Hey, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo aquí alistándome para llegar hasta ustedes en esta hermosísima tarde. Con agüita por si se ofrece y ya felices. ¿A quién tengo por aquí ahora? Ah, no me aparece. Ya son 3 personas. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Aurelio, qué gusto verte por aquí desde Idaho. Qué gusto. Niuri, Julio Román, qué gusto verlos esta tarde, esta hermosísima tarde de el mes de mayo, 25 de mayo del año 2020. Encantadísima de llegar hasta ustedes el día de hoy para hablar sobre resiliencia. Una palabra que cautivó mis sentidos hace más de 16 años y que curiosamente durante una estancia en unos estudios que tomé en el extranjero, descubrí a una persona que hablaba constantemente de estudios que se estaban innovando sobre esta área de la psicología y despertó tal mi curiosidad y mi entusiasmo que desde ahí me volví apasionada del tema y fue curiosamente el área donde decidí hacer mis estudios de especialización y traer a Morelia ese tema. En aquel entonces, hace unos 15 años, era muy novedoso en Morelia traer este esquema de crecimiento personal y mejora continua que representa la resiliencia. Muchas personas asocian mi desempeño con esta área y es precisamente porque es algo de lo que hablo constantemente, tanto en mis conferencias para empresas como en el trabajo con equipos multidisciplinarios en todas las áreas. Y es que la resiliencia es un área que aplica a contadores, administradores, médicos, mecánicos, enfermeras, panaderos, todas las personas que tienen una relación con la vida. Tenemos que aprender sobre resiliencia. Déjenme saludar a Eduardo Fernández, a Lucecita, a Rubén Mejía, a Ferreira, y voy a estar el día de hoy gozando de su compañía. Saben ustedes que he decidido durante la pandemia sumarme al esfuerzo de muchas personas por llevar lo poco que sabemos hacer y transformar o sumar en estos momentos de crisis o en estos momentos a lo mejor de contrariedad. Y esta situación de hablar sobre resiliencia, muchos no le ponen el diptongo, pero lo voy a mencionar muchas veces porque todos debemos aprender a resistir la adversidad y a salir no solo corregidos, sino aumentados en esta lógica. Alex Amezcua, saludos hasta Lázaro Cárdenas. Un fuerte abrazo desde Lazarito, dice Alex. Ok, fíjense que cuando hablamos de resiliencia, estamos hablando de un área que inicia con la ciencia de la ingeniería. Este término se aplicó en un momento inicial para distinguir a estos materiales que al ser sometidos a altas temperaturas perdían su forma y luego la podían volver a recuperar. Se estuvieron haciendo muchísimos estudios estandarizados sobre cómo podríamos aplicar, ¿qué tal, Fernando? ¿Cómo podríamos aplicar al área de la psicología esta posibilidad? Porque descubrimos que muchos seres humanos son capaces de no solo resistir la adversidad, sino ser modificados positivamente por ella. Yuricita, de mi corazón te mando un beso. Marilu Garfias, Fernando, qué gusto tenerte por aquí. Permítanme hacer hoy la pregunta a cada uno de ustedes. Entendiendo que la resiliencia es el arte de salir mejorados después de una crisis, yo quisiera preguntarles a ustedes,
y que por favor me vayan diciendo por ahí con una manita o con un signito si están dispuestos a colaborar en este breve ejercicio que estoy a punto de realizar, porque ustedes me van a marcar con una manita o con una reacción si algo de lo que voy a mencionar está asociado a ustedes. Bienvenida Marichuy de mi corazón, muy bienvenida a este espacio. A todos los que estoy mirando, Toño Campos, saludos Mari y Toño, qué gusto verlos juntos aquí esta tarde. Quiero que por favor me digan si lo que yo voy a mencionar ha sucedido en algún momento de su vida. Yo voy a hacer las preguntas para iniciar y yo quiero que ustedes me digan con una reacción si a ustedes o a alguien conocido de ustedes o querido de ustedes les ha ocurrido algo como lo que voy a mencionar. Ramón, bienvenido. Sandy Reyes, qué gusto verte. Luisito, Luis Alex Murillo, muy buenas tardes y saludos a todos ustedes que se están integrando, Enrique, a esta charla sobre la capacidad para convertir el dolor en oportunidad. En esta charla donde voy a hablarles de cómo liberarse de esta idea de sacudirse el dolor a toda costa y meterse más en la lógica de cómo salir reconstruidos y modificados ante los golpes que da la vida. Entonces, voy a mencionar lo siguiente y ustedes me van a hacer su reacción allá. Les voy a preguntar si alguna vez ustedes o alguien que conozcan y que sea querido haya vivido un divorcio, un aborto, la pérdida de un ser querido, la injusticia en algún ámbito de su vida, bullying, acoso laboral, acoso escolar, alguien que haya sufrido el dolor de ser infértil o de no poder procrear, alguien que haya vivido la desoladora experiencia de una relación de pareja disfuncional o dolorosa, alguien que haya vivido en sus adentros, muy en sus adentros, una experiencia, por ejemplo, de salud, una enfermedad grave, una enfermedad que haya tenido una situación adversa. Así que algo de esto, quisiera que me digan si alguien de ustedes lo ha vivido, lo ha sentido, o tal vez que me cuenten cuál de estas han sentido ustedes. Ok, estoy leyendo sus mensajes. Tengo mi dispositivo para ver, por ejemplo, aquí alguien me dice, Eri me dice, un divorcio, independientemente de la situación que haya sido, la situación de un divorcio siempre será el romper un objetivo, el no ir como en esa lógica de encanto, ¿no? En esa lógica de haber podido culminar en lo que a lo mejor juntos queríamos lograr. Alguien me dice, sí, yo lo he sentido y he vivido el golpeteo de la vida cuando de repente pudiera suceder esta situación. Alguien por aquí se está uniendo. Estamos a punto de abordar el tema de la resiliencia y en estos momentos en donde la crisis está apremiando, en donde nos sentimos los seres humanos golpeteados, a veces con frustración, a veces con impotencia, a veces con mucho miedo, a veces con incertidumbre, con incredulidad, y podemos incluso sentir que queremos cambiar y no podemos. O aquellos que hayan vivido la terrible experiencia de una situación de, por ejemplo, un encuentro mal encarado con el alcohol, un problema de adicciones, ¿sí?
incluso a las compras, a las apuestas. Últimamente ha sido todo un esquema increíble esta situación de las adicciones y cómo las personas de repente nos vemos ante la turbulencia de una situación como esta, no poder lidiar, no poder lograr salir adelante de una situación de adversidad. Pero si tú has sido de estas personas que han tenido que lidiar incluso con el rechazo de su familia, de su propia familia, o el abandono de la familia misma, esto es muy común hoy día, la situación de sentirnos en esta lógica de haber esperado tanto por esta persona y pues finalmente ella o él decide irse. Todas estas cuestiones representan para nosotros una situación de adversidad que puede trastocar nuestras fibras más sensibles y volverse algo tirante, volverse algo inmanejable, incluso poder colocar la vida en un plano de desolación en donde puede que ya no quiera alcanzar más, ni quiera esforzarme más. Entonces, hoy, cuando hablamos de resiliencia, estamos observando que muchos de ustedes me están diciendo la pérdida de mi madre, una situación también irreparable, tan irreparable como la pérdida de un hijo, y sin embargo siempre esta situación, aunque uno evalúe el duelo, aunque uno aborde ese duelo, puede que nos veamos en una circunstancia poco manejable. Alguien por ahí me dice casi todas. Fíjate, si te estás dando cuenta de lo que los demás están respondiendo, estamos ahí ante una situación. La adversidad no distingue raza, posición social, sexo, edad, ¿sí? La situación de adversidad que representan todas estas cuestiones en la vida no nos dejan en una lógica de bien proceder. Entonces, yo les voy a pedir en este instante que se permitan conmigo pasar por este tema y de repente pues darnos la oportunidad de compartir. Si alguien en este espacio, en esta parte, nos puede ubicar y decir, yo quiero compartir esto que me sucedió a mí, este revés de la vida, pues puede hacerlo. Nanis nos dice, creo que me ha tocado pasar por muchas situaciones, la muerte de mi papá, la muerte de mi hermano, mi divorcio, perdí mi trabajo, salir adelante con las 2 hijas pequeñas, violencia y malos tratos. Imagínate todo eso, toda esa amenaza a la psique, toda esa amenaza a la vida, en un momento y a veces perpetuado por personas que decían que te amaban o por personas que te juraron que te harían feliz, ¿no? Entonces, definitivamente, alguien me dice por aquí, Guillermina Hernández nos dice, el alcoholismo de mi pareja, cómo esto también puede transgredir la vida, no nada más de una familia, sino la salud mental de una persona. Y entonces, nadie estamos exentos de sufrir en determinado momento la adversidad, el impacto de algo para lo que no estabas preparado, una infidelidad, por ejemplo, que en mi experiencia como terapeuta es uno de los dolores que más encarnan al ser humano y que de verdad está cobrando más víctimas en el reciente ocurrir de la vida, ¿no? Alex Vargas, qué gusto verte por aquí. Hoy Yasmín nos dice, cuando tengas la oportunidad, escúchalo. Creo que ella está dirigiéndose a alguien más por aquí. La resiliencia, amigos, es una capacidad humana que podemos aprender. Se creía que era innata, pero según estudios hemos descubierto que no es así. Pero sin embargo, esto no quiere decir que no podamos aprender a desarrollarla. Esta capacidad
para ser flexibles ante situaciones difíciles que la vida nos presenta. Sobreponernos a lo que no esperábamos, volver al ponernos de pie y seguir avanzando. En psicología hemos aprendido que la resiliencia es un potencial para combatir los traumas que todos tenemos. Independientemente de que hayas tenido una familia funcional o no funcional, la situación de adversidad va a llegar en todo momento, incluso para los pequeños que no decidieron que su padre fuera alcohólico, o para los pequeños que no decidieron que sus papás se separaran. Este tema de resiliencia es importante que lo escuchemos no nada más con la mente, sino también con el corazón, porque en esta lógica todos debemos aprender a contorsionarnos cuando la vida nos pega fuerte y a saber cómo hacerlo, a saber cómo salir de ese torbellino, no nada más sobándonos, sino honrando la experiencia. Es decir, no solo es salir ilesos, sino salir reconstruidos. La resiliencia implica reestructurar nuestros recursos psicológicos en función de esas nuevas circunstancias que aparecen en la vida. Y esto es algo difícil de hacer para algunas personas porque de repente son muy resistentes o muy rechazantes del cambio. Y como no son personas que accedan al cambio, entonces su sufrimiento es mayor. La verdad es que nuestras circunstancias están cambiando todo el tiempo y nuestras necesidades cambian con esas circunstancias. Entonces, de esta manera, las personas que son resilientes no solo son capaces de sobreponerse, sino son capaces de darle la vuelta a la tortilla, son capaces de ver más allá de la situación problemática o dolorosa y lo toman casi como un desafío, un reto, y desarrollan a partir de ahí este máximo de potencial. Para las personas resilientes, amigos míos, no existe una vida dura, fíjense, sino momentos difíciles. Entonces, a ver, cuidadito con lo que decimos. No, esta situación está durísima. O no, la vida es un fiasco. Incluso he escuchado a algunas personas mayores decir, ay, niñitos, qué bonitos, disfruten ahorita porque después la vida se pone del nabo, la vida se pone terrible. No, hombre, el ser adultos es un horror. Esta visión que a veces nos acompaña nos hace enfrascarnos en una visión de un camino sin salida. Entonces sí es muy importante que ubiquemos que afrontar la vida con una actitud dispuesta, con una actitud en donde seamos más conscientes de la diferencia entre ver las cosas de una manera optimista y de una manera pesimista, nos va a cambiar todo el escenario. Quienes son conscientes de que las situaciones de adversidad tienen también una fecha límite, son personas resilientes. Personas que saben que después de la tormenta, exacto, viene la calma. De que nada es perdurable, ni los momentos felices, ni los momentos de caos. De hecho, amigos, estas personas resilientes que nos han mostrado que pueden salir adelante incluso en situaciones muy amenazantes, son muy curiosas porque tienen un buen sentido del humor. Y esto es una de las características fascinantes del mundo de las personas que son capaces de resilienciarse, de ser capaces de transformarse, contorsionarse y ser flexibles para volver a levantarse. Hay muchas cosas que me llaman mucho la atención de estas personas, por ejemplo, que han tenido una familia disfuncional y que hoy son grandes empresarios, que son personas que se dedican al apoyo de otros. El origen del estudio de la resiliencia, de hecho, se basa mucho en estas personas que nos han legado tantas experiencias en donde hemos visto que sí se puede,
que hay, por ejemplo, teorías que nos dicen que el concepto de resiliencia viene a partir de los que se consideraban los patitos feos o la oveja negra de la familia. Ajá, porque son precisamente estas personas que eran consideradas como las que no iban a llegar a ningún lado y las que sorprendieron haciendo mucho más de lo que se creía que iban a ser capaces de hacer. Entonces, la verdad es que este concepto, además de ser exquisito, tiene un impacto muy fuerte. Yo les recomiendo que hoy que voy a recomendar algunos libros estén muy atentos. De hecho, al final de esta charla voy a regalarles un test que voy a hacer llegar hasta ustedes por medio de Messenger o de WhatsApp. Si están interesados, me manden por favor un mensaje de WhatsApp a mi celular, que es el 44 31 81 98 31, porque al final de esta charla podremos, amigos míos, entrar a la evaluación de qué tan resiliente te consideras. ¿Comprendes esto? ¿Qué tan resiliente me considero? En este aspecto de la resiliencia vamos a tener la oportunidad con este test, que por supuesto es gratuito, a que me permitas acompañarte con esta posibilidad de medir tu posibilidad de convertirte en una persona más resiliente y más dispuesta para avanzar si has sido rafagueado por la adversidad. Fíjense que acabo de pensar en esta experiencia que tuvo una persona que conocí. Ella estudiaba en la misma universidad en los Estados Unidos que yo y era una amiga cercana y bueno, ambas terminamos el doctorado y la maestría, y éramos muy cercanas, vivimos muchas cosas juntos y me refiero a juntos con su esposo también, pero esta situación de involucrarnos poco a poco en lo que les sucedió, tal vez les vaya a dar luz de esta situación de resiliencia. Alguien me está pidiendo aquí el repetir mi número telefónico, ¿cierto? Así que voy a enviarles nuevamente mi número telefónico para poder enviarles por WhatsApp ese test de autoevaluación que ustedes van a tener a su servicio para evaluar qué tan resilientes se consideran y poder medir a partir de ahí qué áreas podemos mejorar y qué áreas no necesariamente están afectadas por alguna experiencia. Mi teléfono es el 44 31 81 98 31 o también pueden marcarme al celular 44 33 78 89 38. Y en esa lógica podernos incursionar acuérdense que lo que no se evalúa no se puede mejorar. Lo que no se evalúa no se puede mejorar. A ver, ojo con eso, esta situación que le ocurrió a mi amiga fue muy frustrante. Ella iba a celebrar el 4 de junio en los Estados Unidos con un picnic con su familia y en este enlace que ella hizo con su vecina para irse juntas, ella decidió que tendría a la mano una experiencia bonita de fin de semana porque pues lo que ella quería era precisamente pues pasarla bien, estar junto con ellos y todo. Y entonces su hijita de 14 años, única hija, y su esposo salieron juntas a reunirse con pues su vecina y la hija de su vecina que tenía también la misma edad que la chiquita de 14, y entonces juntos entraron a esta parte del disfrute de su fin de semana. Y cuando esto ocurrió, pues salieron y
la chiquita de 14 años le pide a su mamá que por favor la dejara irse en la camioneta de su amiga, pues porque ella se sentía pues muy cómoda, muy feliz de finalmente haber podido coincidir con esta situación del fin de semana y el día de holiday en los Estados Unidos. Y entonces pues arrancaron motores y se dirigían a un bosque cercano donde ya tenían planeado llegar. Y bueno, comenzaron el trayecto y resulta ser que en un semáforo pues se detienen y da al siga y entonces se arrancan y van nuevamente en marcha, cuando de repente ven que se acerca fulminantemente un camión a toda velocidad, traspasando la luz de stop para ellos e impactándose totalmente con la camioneta de adelante en la que iba su hija, su vecina y la pequeña amiguita de su hija también. El desenlace, como ustedes imaginarán, fue fatal. Muere su vecina, la amiga de su hija y su hija en el incidente. Ella, como experta del área de resiliencia, psicóloga, investigadora, también hoy se enfrenta, o en ese momento se enfrentó a la situación de ser ya no la clínica, ya no la psicóloga, sino la madre que estaba viendo morir fulminantemente a su hija y a personas que ella amaba. La resiliencia cobró para mi amiga un impacto diferente como persona, como madre, que como investigadora y como psicóloga. Ante una situación como esa, cualquiera podría decir, Dios mío, qué impactante ver morir a tu hija en esas condiciones y a personas a las que amas, pero ella por un momento sintió que perdió la cabeza, se sentía desorientada. Fueron días y semanas y meses en donde la situación apremió tanto, en donde el impacto de su situación fue tan fuerte que ella tuvo que acudir a una ayuda profesional porque definitivamente esto sobrepasó los límites de la cordura. Durante los años que pasaron, ella tuvo que levantarse de esta situación y tuvo que buscar dentro de sí la fuerza que pudiera conectarse con esa parte de cordura. Muchas veces la situación no llega en el momento que uno quiere, la salud, el despeje de entender por qué las cosas suceden así, no ocurre en ese momento. Y entonces lo que nos toca hacer como seres humanos es revisar poco a poco qué nos gusta y qué no nos gusta de lo que está ocurriendo y darnos cuenta que no siempre lo podemos manejar, no siempre lo podemos diferenciar ni sostener. Entonces aquí alguien nos está comentando, mi hija nació con una malformación congénita, no me la creía y menos como médico. Fue un reto muy difícil en sus inicios para toda mi familia. Me preguntaba qué pasaría con mi hija con el transcurrir de los años o de la vida. Pero ¿qué cree? Es pura alegría, felicidad. Mi familia con su luz que nos transmite día con día. Si se dan cuenta, aquí tenemos a una persona que nos está hablando, el doctor Mario, un ser humano increíble y un médico que apasionado por su carrera ha salvado muchas vidas, pero que también nos comparte cómo su familia entró en un proceso de resiliencia importante también y que a partir de aquí él nos comparte que cómo la vida ha sido brillante con él. Norma nos dice, estamos todos en familia echándole ganas, espero pueda saludarnos por favor. ¿Qué tal, Normita Barriga, la familia Vázquez Valdés? Reciban mi abrazo fuerte hoy que estamos también, ¿por qué no decirlo?, celebrando a esas familias resilientes que no se resisten a lo que está ocurriendo, sino que están aceptando
no porque esto sea correcto o incorrecto, sino porque es preciso avanzar. Y la verdad es que solo hay dos caminos. O te quedas sentado, te quedas de rodillas, o te paras y le sigues. Río nos dice, un placer aprender con una mentora tan sabia y linda. Muchas gracias, Río Branco. Un fuerte abrazo para ti. Alex, qué gusto saludarte. Fíjense que como psicóloga he acompañado a muchas personas en esta situación del estrés. El fracaso no es una opción. Y cuando nos estresamos a veces incidimos mucho en que no queremos cometer errores, pero este es requerido si quieres ser resiliente. ¿Y sabes por qué? ¿Sabes por qué es importante que ubiquemos que una persona resiliente no es tal si no ha sufrido un desafío, si no ha sido templada y sacudida con una experiencia dolorosa? Arge nos dice, o nos ponemos a llorar o nos ponemos a vender pañuelos. Mi hermosa Arge, claro que sí, ¿cómo ven? Pero, ¿saben? Esta parte de las opciones que tenemos son siempre muy importantes. No existe una persona resiliente que no haya transitado por el fracaso y que se haya recuperado. Ya sea que trabajes en algo muy estresante o no, de todas maneras, en la resiliencia vamos a enfrentar estrés. No, para ser resiliente significa que tienes que enfrentar tus errores, no evitarlos. Fíjate qué importante esta parte. Tenemos que ir de aquí para allá. Vale, mi vida, ¿cómo estás? Cualquier error que ustedes tengan a bien concederse, recuerden que eso los hace mucho más resistentes. Fíjense que en un libro que hay muy bueno, que se llama El hombre en busca de sentido, de Viktor Frank, él decía que el hombre que se cae es mucho más fuerte que el que nunca se ha caído. Entonces, cuando hablamos de resiliencia, hablamos de esto, de esta capacidad para ponernos de pie, incluso en adversidad. Pero las cosas más estresantes que a veces han ocurrido en la vida de cualquiera de ustedes, les digo, un colapso, una explosión de ira, un ataque verbal con alguien. La gente en todas partes pudiera tener una situación como esta, pero cuando se trata del estrés, nosotros somos más retadores ante esto que aquellos que no son resilientes. Fíjense, cuando las personas nos preocupamos por nuestras relaciones interpersonales o por nuestros hijos o por el trabajo, pero llevamos esto como a una situación mucho más grande, tenemos situaciones que a lo mejor no son tan recomendables de llevar, pero si tú te das cuenta, cuando estamos en una lógica de querer ser resilientes, la verdad es que vamos a ir empoderándonos de esta situación poco a poco y nos daremos a la tarea también, ¿sabes qué? De medir con quién contamos, de saber por qué y para qué vamos a estar en esa lógica de enfrentar o no lo que nos ocurre. Yo considero que a ver, los psicólogos llamamos resiliencia a las personas o a las cosas que han sido capaces de caerse y se han levantado en la misma medida o el mismo número de veces que me caigo, me levanto. Mira, yo espero que te hayas enfrentado con muchas situaciones así porque eso te hará resiliente. Las circunstancias nunca son perfectas, tu actitud sí la puede ser. Lo primero es tener claro que tu entorno y todo lo que te rodea no siempre va a ser controlable, que no todo lo que ocurre está a tu alcance manejarlo o modificarlo. Y eso tú y yo lo sabemos muy bien. Pero hay personas que se aferran a querer cambiar algo que no es cambiable. Hay cosas que son admisibles, que son comprensibles.
y hay cosas que simple y sencillamente tienen que acatarse como un hecho, no como algo que tenemos la opción de aceptar. Aprender a adaptarnos y a elegir nuestro modo de conducirnos en función de cómo cambia el entorno. La queja victimiza y la queja inmoviliza. Si tú ante la situación de adversidad más bien te quejas, ¿qué va a pasar? Te vas a inmovilizar. Acordémonos muy bien que en esta lógica de vida nosotros tenemos muchas oportunidades para reaccionar. Esto nunca lo vamos a perder. Si tú te permites responsabilizarte de esta sensación, de lo que te está ocurriendo, entonces podrás actuar en pro. Nunca las personas van a ser predecibles ni controlables. Eso solo nos deja una opción: aprender, te digo, a adaptarnos y a elegir nuestro modo de conducta en función de cómo cambia el entorno. La queja victimiza, te digo, y mientras que la actitud hace que te responsabilices. ¿Para qué darle vueltas al pasado que ya no puedes cambiar? Yo te lo voy a decir, para seguir sufriendo, porque los recuerdos negativos actúan sobre tus emociones haciéndonos sufrir. Pensar en sufrir significa de un modo de hablarnos muy, no inspirador, las personas no solemos llevar a cabo las cosas con responsabilidad si no lo asumes. Hay gente que está rumiando el pasado una y otra vez, porque los recuerdos negativos actúan sobre nuestras emociones y generando esa sensación de malestar. Pero esa manera de hablarte tiene que ser que inspire, que te motive, pero no intentes entenderlo del pasado. No intentes hacerlo, porque eso no es resiliente. En cambio, cuando eres capaz de lograr los golpes de la vida, se requieren soluciones. Hay tropiezos que tienen vuelta atrás y tropiezos que no tienen. Incluso los que son irreversibles pueden llevarnos a un impulso distinto. No puedes quedarte anclado al pasado como si fueras inmóvil. Todo involuciona y evoluciona. Todo está en constante transformación. Somos cambio. Pero, a ver, resignarse es dejar de luchar, de lamentarte del pasado. Pero el tener rencor a esa persona, ¿para qué? No lo puedes cambiar, las cosas suceden. A veces por algo y otras veces pues por nada. Simplemente supéralo, acéptalo. Aceptar significa dejar marchar. Imaginar a esa persona o a esa situación, verse alejar, como no te apegas a una situación de rencor. Cuando fracasamos es importante reconocer que cometimos nosotros también un error, porque si no lo aceptamos, eso nos convierte a nosotros en víctimas y la víctima nunca gana. Hay que reconocerlo, porque si no, eso debilita tu autoestima. Hasta en las situaciones más injustas que aparentemente no tienen nada que ver contigo, uno siempre tiene la sensación de que podría haber elegido otra opción. Es cierto que hay accidentes, situaciones imprevisibles o enfermedades, sí, pero en muchas otras ocasiones tenemos el poder de elegir, y reconocerlo hará más controlable sobre ti misma. Las personas positivas y resilientes contemplan su fracaso y su adversidad como algo temporal, no como algo para toda la vida. Y esto permite tener esperanza, creer, gestionar tu presente esperando un momento mejor. Se trata de seguir creyendo y no de ser bobo, sino de que las ideas pueden llegar y crear nuevas oportunidades. Fíjate que ahorita con todo esto de la pandemia, yo he visto a muchos amigos y amigas generarse ideas para crear incomes, para crear ingresos, y es hermoso ver cómo esta persona está vendiendo cubrebocas, esta persona está sacando a vender sus pies, esta persona está finalmente expandiéndose en su negocio a través del servicio a domicilio. Es maravilloso cómo a partir de la adversidad las personas pueden sacar la casta y recobrar esa confianza en sí mismo y hacer que las cosas ocurran verdaderamente. Fíjate que aquí hay algo muy, muy curioso. Las personas positivas y resilientes contemplan su fracaso y su adversidad como una oportunidad. Acuérdate, la esperanza es creer e ir en esa dirección, ejecutar.
No se trata de ser iluso. El hecho de creer es ideas, es esfuerzo, son nuevas oportunidades y esfuerzo. Fíjate que hay esta frase que dice, lo que se cosecha se siembra, pero en mi experiencia clínica y en mi experiencia como persona, esto no es cierto. No siempre la vida es tan pareja. La verdad es que suena muy bonito, pero esto no es cierto. No siempre se cosecha lo que se siembra. Y bueno, en el mejor de los casos veremos una que otra ocasión en la que eso funciona, pero la verdad es que no es cierto. Por lo menos no siempre. Por esa regla de 3, todo aquello que abonas crece, todo aquello que das te viene de retorno. Pero no, es una regla muy bonita, pero las personas no actuamos bajo la misma escala de valores y por lo tanto eso no es cierto. Cuando tú das X, no siempre te van a responder con lo mismo. Así que acostúmbrate a ser tú mismo y a dejar que fluya lo que no depende de ti. El que dijo, más vale tener suerte que talento, sabes que conocía la esencia de la vida. Porque la gente teme a reconocer que gran parte de la vida también son oportunidades, también son cosas que ocurren y que a veces no siempre decides. ¿Cuántas cosas escapan a nuestro control? Piénsalo, por ejemplo, en un partido de tenis. Hay momentos en los que la pelota golpea el borde de la red y durante unas fracciones de segundos puedes seguir hacia adelante o caer hacia atrás. Con un poquito de suerte, sigue hacia adelante y ganas. Pero si no, pierdes. Esta es la escena con la que empieza Match Point, una película muy buena que les recomiendo ver. Todos nos hemos visto envueltos en una situación negativa, imposible de controlar. Es la parte injusta y eso existe. Pero quedarte rumiando ese huesito con lo que no pudiste ser es desgaste de energía, de emociones y de tiempo. Víctor Frank decía algo muy importante: el hombre que se levanta es aún más fuerte que el que no ha caído. Entonces, amigos, fíjense qué importante cuando nos damos cuenta de que la vida no es justa, de que las cosas no van a venir según lo que nosotros creemos y que definitivamente cuando se trata de una situación de recurso o cuando se trata de una situación de ir hacia adelante y ver tal vez lo que otros no ven, el que nosotros seamos resilientes, el que nosotros aprendamos a no lacerarnos con las experiencias difíciles que hemos tenido, sino más bien, ¿sabes qué? A adjuntar esas ganas de salir adelante, a reconocer que muchos de nuestros pasos tienen que ser en una activación muy racional y muy emocional. Tú seguramente has leído el libro del hombre en busca de sentido, la resiliencia que supo construir ese hombre para afrontar esa adversidad. Él fue un neurólogo y psiquiatra austriaco en la Segunda Guerra Mundial que fue prisionero en un campo nazi durante muchos años y en ese periodo de tiempo sufrió tortura, hambre, a su alrededor veía amigos, familia morir, fue separado de su familia y forzado a trabajar como esclavo. Y a pesar de eso, Víctor Frank supo edificar una resiliencia que le permitió atravesar todo eso, sobrevivir y contarlo. Pero ¿sabes qué? Hoy es muy importante que sepamos que él construyó un pilar en el cual él pudo transitar y le permitió fluir y le permitió vivir para ayudar a otros. Entonces, cuando estamos hablando de resiliencia es importante mirar a estas figuras. En los campos de concentración, Víctor Frank identificó 2 tipos de prisioneros. Los primeros eran víctimas que habían perdido la fe, se habían dado a la depresión y al no encontrar el por qué estar vivos, morían rápidamente. Los segundos eran sobrevivientes que tenían un gran sentido de fe, sabían por qué estaban vivos y luchaban por mantenerse a salvo. La fundamental diferencia entre estos 2 grupos fue que los sobrevivientes habían encontrado el significado de su vida y todo lo que exteriormente pasaba era secundario. El propósito interno era el que alimentaba su mente y su corazón y su espíritu, y las experiencias que vivió este escritor lo llevaron a investigar sobre la logoterapia y él creó esta filosofía y esta teoría se orienta hacia buscar el sentido de la vida. Y lo primero que él creó fue
el darse cuenta que la creatividad era importante. Tú tienes que cuidar esto y te puede servir mucho lo que a él le ocurrió, porque si tú eres creativo, vas a lograr darle sentido a tu vida. Esto se tiene que estar apoyando constantemente, o el apoyar a otras personas constantemente en lo que requieran. O el otro aspecto que es la actitud la actitud que tenemos las personas ante el sufrimiento, ¿sabes? Porque hay muchos que dicen que bueno, lo que quieren es evitar el sufrimiento a toda costa, ¿no? Lo que quieren es negar que el dolor existe y quieren sanarse y quieren liberarse de eso que duele tanto. Pero, a ver, es importante profundizar en esto. Te recomiendo que te tomes unos minutos después de que escuches esta charla y que busques el significado de tu vida en función de la resiliencia. ¿Qué estás creando? ¿De qué manera apoyas a tu familia y a tu comunidad? ¿Qué actitud tomas ante los problemas de la vida? Y honestamente, revísalo al interior de tu familia, que es el mejor laboratorio. El primer punto para reconstruir y construir tu resiliencia es definitivamente encauzarte en una posibilidad de darte cuenta de que tú tienes la capacidad de elegir. Ahora que estamos explorando cómo podemos ser más resilientes, estamos sabiendo que el ser resiliente no es un acto ensimismado. El ser resiliente es algo que tú puedes hacer para ti mismo. Y cuando yo te digo que, bueno, Víctor Frank decía que para construir resiliencia es ejercer la libertad de ejercer tu actitud. Saber que tú puedes elegir. Sin importar qué situación se te presente, tú tienes la capacidad de elegir cómo reaccionar. Muchas cosas externas pueden afectar tu vida. Pudiste haber experimentado maltrato, sufrido la pérdida de algún ser querido, pero hay algo que nunca vas a poder perder, sin importar todo lo que te puedan quitar, ¿eh? Nunca perderás la libertad de elegir cómo quieres sentirte. No vas a poder controlar todo lo que ocurre en tu vida, pero sí tus sentimientos y tus acciones, y cambiar internamente. Ahí es donde surge el principal pilar de la autoestima. Tú eres responsable de tus acciones. Deja de culpar a los demás y comienza a tomar absoluta responsabilidad de cómo reaccionas ante todo lo que te ocurre. En pocas palabras, la vida te está cuestionando cuál es su significado, y solo tú eres el responsable de elegir la respuesta. El segundo punto aquí es: busca el significado en vez de la felicidad. Vivimos en una sociedad que ha desarrollado una extraña relación con la felicidad y el placer. Aparentemente todos están buscando algo que los satisfaga, ya sea comprando más cosas, comiendo, o buscando constantemente entretenimiento en series, en redes sociales, pero paradójicamente una mentalidad que no va a llevar hacia la felicidad y te aleja de una vida plena y satisfactoria. Tienes que dejar que la felicidad y el placer sean simples acompañantes hacia un propósito mucho mayor. La verdadera felicidad no puede ser comprada. Es una consecuencia de vivir con un propósito. ¿Cuál es tu propósito? Al empezar a llevar tu vida hacia un significado mayor, es algo más que el de complacerte y hacerte sentir bien. Así que date cuenta de cómo de repente te complaces tanto, te gratificas tanto, ya te aventaste la hamburguesa, ya te aventaste la paleta, ni siquiera has pensado a lo mejor en cómo compartir con el otro. Esta tendencia a estar constantemente en el placer. Hoy tenemos una fuerte aumento de ventas en línea, por ejemplo. La gente ante el aburrimiento está comprando, dándose. Y curiosamente leía en este artículo que lo que más se compra es tecnología, ropa y situaciones para aparatos de ejercicio. Entonces, si te das cuenta, esta parte es como muy para ponerte a pensar. La felicidad es, a ver, si colocas tu placer como objetivo final, nunca vas a encontrar una satisfacción. Necesitas construir la razón de tu vida. Honestamente piensa, ¿cómo vas a vivir una vida con significado si solamente estás buscando el placer personal? Vas a encontrar contentamiento, satisfacción y verdadera felicidad si de verdad entras en esta parte. A ver, un tercer punto: aprende a resistir a pesar del sufrimiento.
el sufrimiento es inevitable. Estamos condicionados los seres humanos a experimentar cierto sufrimiento a lo largo de nuestra vida. Y ante este predicamento hay 3 posturas. Una, huir de eso, distraerte temporalmente con entretenimiento o fuentes de placer. Esta posición parece buena, ¿no? Pero esto solo hará que la vida te golpee más fuerte la otra vez que aparezca, porque va a venir, ¿eh? La segunda postura es convertirte en víctima del sufrimiento. Aquí es cuando permites que el sufrimiento te destruya mentalmente, emocionalmente e incluso físicamente. Al ahogarte en ese sufrimiento, pues la ansiedad y las preocupaciones vienen, destruyen tu vida y pues definitivamente pues caos. Necesitamos encontrar significado en tu sufrimiento. El sufrimiento es algo personal, ¿eh? Nadie va a experimentar exactamente lo que tú sientes. Si tú has encontrado sufrimiento en tu vida, es tu responsabilidad aceptarlo y reconocer la oportunidad que surge de ahí para que te muevas. ¿Qué significa para ti el sufrimiento? El sufrimiento deja de ser en cierto modo sufrimiento en el momento en el que encuentra un sentido. La resiliencia se construye en función a esta manera de pensar y esto te permitirá superar cualquier situación de adversidad. A ver, un cuarto punto, observa que el aburrimiento es el enemigo de tu vida. Estamos viviendo en un momento en donde las cosas abundan, la falta de visión, el tiempo abundante. Cuando se le presenta esto a una persona que no ha encontrado su propósito, puede caer fácilmente en un vacío existencial, en una depresión, en una vida sin sentido, en donde solo vive él para complacerse a sí mismo. Y como resultado, el estilo de vida de esta persona pues va a aumentar la depresión, la ansiedad, las adicciones. Cuando las personas no saben qué hacer con su tiempo, se vuelven fácilmente manipulables por su entorno, principalmente por la mercadotecnia, o volverte conformista y hacer todo lo que los demás hacen sin preguntarte por qué lo haces. Si tú haces esto, vas a desarrollar una neurosis en donde el tiempo recreativo está a punto de terminar y dices, híjole, me esperan 5 días o 15 días en donde sigue esto sin sentido. Es en este momento en donde necesitamos resiliencia y tenemos que preguntarnos qué estamos haciendo con nuestra vida. La única solución a esto, a este problema, es comenzar a vivir una vida con sentido. Evita el aburrimiento, reemplázalo por actividades o momentos significativos que de momento y a largo plazo estén relacionados con tu propósito. No lo pierdas. Entonces, sí es muy importante que tú ubiques algo que es también muy importante, porque aquí en esta lógica, cuando estamos, por ejemplo, las personas tratando de aprender sobre cómo manifestarnos, cómo gestionar mejor nuestras emociones y cómo gestionar mejor la adversidad, estamos ante una situación curiosa. Muchas de las cosas que hemos visto en las personas que experimentan estas sensaciones, pues también tienen como una lógica curiosa. En la resiliencia sabemos que el secreto para convertirnos en personas es volvernos mucho más conscientes. Río nos dice aquí, hoy quiero ser una persona con más yo creo que longevidad o longevidad. A esta parte de Río yo creo que es muy importante. Víctor está aquí con nosotros, Hugo. La verdad es que la resiliencia nos dice que hay que encontrar el secreto, porque una cosa es sufrir y otra cosa es sumirnos en el dolor. Buda tenía una frase muy bonita que decía, el dolor es inevitable, el sufrimiento es opcional. Y esto precisamente basándonos en que el dolor es parte de nuestra vida, el dolor es algo con lo que siempre vamos a estar lidiando y entonces nadie nos dijo que teníamos que prepararnos para ello, ¿sí? Y de repente la ciencia nos arroja esta posibilidad y decimos, tenemos que enseñarles a nuestros hijos a que no se desmoronen ante una situación que parezca desoladora, a que no se derritan como mantequilla cuando sientan que el estrés sube.
Entonces, esto es como muy importante. Gavidita, Gaby, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Te mando un fuerte, fuerte abrazo. Yo les decía al principio que no somos lo que tenemos, no somos nuestros títulos, no somos ni siquiera nuestra historia, porque nuestra historia no nos determina. ¿Sabes lo que somos? Somos lo que superamos. Las personas nos podemos presentar por las batallas que hemos librado. Y la verdad que cuando pretendemos suprimir el dolor, lo potenciamos más. Que cuando pretendemos oprimir o evadir las situaciones conflictivas, los problemas se hacen más grandes. En la transmisión anterior del viernes, yo les daba un ejemplo. Quienes estuvieron en la transmisión se acuerdan de qué era lo que pasaba cuando nosotros intentamos suprimir un pensamiento. ¿Recuerdan? ¿Alguien lo recuerda? ¿Qué es lo que pasa con la mente cuando queremos olvidarnos de algo y decimos, ya no quiero pensar en eso, no, ya no voy a pensar en eso? ¿Alguien lo recuerda? Voy a esperar a ver si alguien me contesta, porque en la resiliencia sucede lo mismo. Cuando las personas intentamos evitar a toda costa el conflicto, evitar a toda costa el dolor, este se hace más fuerte. Angie Colín ya nos está diciendo lo del oso. Ella estuvo en nuestra transmisión del otro día y Juan Carlos nos dice, es verdad, el dolor es natural y aceptarlo es difícil, pero el dolor es un maestro que necesita del silencio interior para aprender a fluir, aunque es difícil. Y Vero nos dice, lo traemos, exacto, cuando le decimos que no a algo, lo traemos más intensamente. Y es que sí, suprimir un pensamiento no ayuda, suprimir el dolor no ayuda. Esa situación de crisis que estás enfrentando te está preparando, te está moldeando, te está curtiendo, es una preparación fabulosa para lo que vas a tener que enfrentar en lo sucesivo. Y es que yo les decía entonces, a ver, no pienses en un oso blanco. ¿Y qué era lo primero que pasaba? Pues, Nanis nos está diciendo el ejemplo de la nariz. Si alguien no vio el programa anterior, puede referirse a él, aún está en mis redes. Y Río nos dice, se aferra más al pensamiento. La resiliencia, por ejemplo, entonces, es el dolor inevitable, pero lo que sí es evitable es que este se convierta en un sufrimiento permanente. Hildita, presente maestra, nos dice acá la preciosa Hildita. Entonces, fíjense que la vida no se va a hacer más fácil. Aunque te muevas de aquí para ver si hay algo mejor allá, la vida no se va a hacer más fácil o más indulgente o más permisiva contigo, no. Nosotros nos hacemos más fuertes. La vida no se hace más fácil. Entonces, el secreto es convertirse en una persona mentalmente fuerte. El secreto está en aventurarnos en esta parte en donde nosotros podamos ubicar si esto de la resiliencia es genético, tiene que ver con el ambiente. Mira, el factor genético juega un papel muy pequeño. Si nadie está como determinado ahí, pues, a ver, tu color de pelo, tus ojos o las enfermedades genéticas, todo esto pues nos dice que pues simplemente es una circunstancia. Pero el desarrollo de los niños resilientes o de los que hoy son adultos resilientes, sabemos que hay una comunicación intensa entre tu mamá y el bebé cuando estabas en gestación. Pero fíjate, no es ni el colegio, ni la cultura, ni la familia. El factor genético existe para ser resilientes, pero no dice nada del factor humano. Así que bueno, la genética afecta, pero muy poquito. Todo lo demás es afectivo y cultural. Fíjate que vivir un trauma o vivir una situación de aislamiento afectivo o de rechazo puede afectar el desarrollo neurológico de un niño y esto lo puede perturbar. Y esta cuestión es muy importante. Sabemos que históricamente y con muchos estudios, sabemos que muchos niños que han sido sometidos a traumas, abandono, rechazo, violencia, miedo, angustia, o niños que han tenido que quedar rescatados de entre los escombros en alguna situación,
Pueden ser personas que crecen con una situación y se les genera probablemente un retraso en el desarrollo que muchas veces la gente no se sabe explicar, pero gracias a la psicología y ahora la neuroimagen ya se pueden hacer pruebas de desarrollo y ver que esos niños tienen un retraso. No hablan, dejan de hablar, hablan más tarde o el trauma les impide aprender y la resiliencia se ve afectada ahí porque no segregan hormonas del crecimiento ni hormonas sexuales adecuadas y eso le genera esa problemática. Fíjate, las carencias afectivas, la ausencia de seguridad, la promulgación del miedo hace que los niños generen o presenten una atrofia de los lóbulos prefrontales y de los circuitos de la memoria y de las emociones. O si eres un adulto que vivió esto igual y luego podrías generar una hipertrofia de una serie de neuronas que tratan las emociones que no se pueden soportar y esto hace que los niños que han estado aislados o privados de afecto o muy asustados, muy criticados, muy bulleados y que toda la vida si los dejan solos interpretan toda esa información como una agresión. Son personas muy susceptibles, tienen miedo de todo, se sienten agredidos con facilidad y hay que mirar, ¿no? Esto se da en la etapa temprana cuando fueron privados de afecto y bueno, se tienen que tomar decisiones para ayudar a esta clase de niños o al adulto que hoy se da cuenta que vivió presa del rechazo, del miedo, de la angustia, de la hostilidad o de la ausencia afectiva, ¿no? Entonces, si esa fuera la situación, la resiliencia de todas maneras puede salir adelante, pero necesitamos encontrar a alguien que sea significativo en la vida para que de aquí surja la esperanza de las que yo les hablaba hace rato. A lo mejor lo afrentan de una mejor manera y funcionar más resilientemente. Saben, amigos, las personas que han vivido situaciones de vida difíciles como las que mencionaba al principio, bueno, hay gente que ha sabido a partir del arte o de la cultura salir adelante, pero sabes, hay algo, el altruismo puede hacerte muy resiliente. Existe una correlación entre el servir a otros. Hay mecanismos de defensa psicológicos positivos al momento de ser altruista. Y esto permite más resiliencia. Cuando hemos vivido una tragedia, vivimos más a la defensiva, ¿no? Y cuando retomamos nuestra vida y sufrimos menos, muy a menudo a la gente pues le nace esto de dar a los demás, tenemos ganas de dar a los demás, de ayudar a otros, porque sabemos lo que es el sufrimiento. Muchos psicólogos se tornan altruistas porque han tenido alguna situación, algún problema en la infancia que los lleva o que les interesa el mundo de los otros auténticamente. Con muchos niños infractores con las que trabajé en algún momento dado en mi carrera al principio en la parte clínica, platicaba yo con algunos niños y me decían, yo quiero ser político, yo quiero ser periodista, yo quiero ser maestro. Veíamos cómo se transforma su mente en querer ayudar a otros. Y cuando uno les pregunta por qué, no te saben decir por qué, pero quieren proteger a otros del dolor. No siempre sucede así, pero el altruismo es un mecanismo de legítima defensa para combatir el dolor. Muchos médicos, psicólogos, asistentes sociales saben que este proceso es bueno, es moral. Muchas personitas que, por ejemplo, recogen perritos de la calle o gatos o que están al pendiente de personas mayores, han sabido transformar el dolor de sus vivencias en una oportunidad para sanar interiormente. La Madre Teresa de Calcuta, ¿no? Alguien le preguntaba alguna vez, oiga, Madre Teresa, ¿y usted cree que con esto poquito que usted hace va a poder resolver el problema de todos estos enfermos, de todas estas aldeas pobres? ¿De verdad usted cree que con esto va a solucionar algo? Le preguntó un reportero alguna vez. Y esta le respondió, yo sé que tal vez no pueda abarcarlos todos, pero
el mar no sería el mismo con una gota de agua y sin una gota de agua. Esto de verdad habla de que aunque pensemos que es muy poco, siempre podemos hacer algo por los demás y con esto reforzar nuestra resiliencia. No siempre se trata de un cura o de un terapeuta. La madre tiene una función muy importante en el factor de resiliencia de un ser humano. Para que un niño sea invitado a la creatividad, es importante que lo hagamos coautor de su desarrollo, que lo involucremos. Yo adulto te digo que te comprendo, pero tú niño puedes decir lo que piensas. Y así el niño traumatizado o adulto herido contribuye a la reconstrucción resiliente. ¿Sí? Pero bueno, aquí hay que tener cuidado con este mecanismo, porque hay algunos estudios que demuestran que muchos de las personas que se dedican al servicio, si no se supervisan, pueden desarrollar lo que se llama el síndrome por agotamiento emocional, porque cuando te centras demasiado en el otro, acabas por descuidarte tú. Por eso es muy importante, yo les digo mucho a mis estudiantes de la maestría, que tenemos que cuidarnos y estarnos supervisando, porque el desgaste profesional por empatía se produce por poner mucha atención. Entonces, y por esta conexión prolongada de empatía con el paciente. Por eso es un trabajo tan desgastante y que implica muchísimo vivir tu vida y estar administrándola adecuadamente en relación al otro. Tú también eres una persona. Si te despersonalizas, caerás en depresión y no le serás útil a la gente. Entonces, ser resiliente implica tomar ojo en esto. Cuando hablamos de altruismo, hablamos de empatía. La diferencia entre altruismo y empatía es importante. La empatía es la capacidad de descentralizarse uno mismo para representar el mundo de otro, ponerte en el lugar del otro. Por ejemplo, los niños que son privados de afecto o los niños aislados sensorialmente, si no tienen a nadie, no pueden aprender la empatía. Son los adultos que no pueden ser empáticos. Se vuelven grises, fríos o se hieren, se lastiman o se mutilan, se comen el cabello, se comen las uñas. Si no hay un altruismo, es porque no hay empatía. Los niños no pueden por la carencia afectiva precoz o en su pasado. Pero hay maneras de aprender la empatía. Si creamos un entorno seguro, si el niño se siente seguro, aprenderá a descubrir al otro ser humano. Pero solo puede ocurrir si se siente seguro. Por eso muchos adultos inseguros no pueden ser empáticos, no se pueden poner en el lugar del otro, no pueden ser resilientes. Muchos de los niños infractores que traté sabían lo que era el dolor. Hay que ser altruistas si queremos sanar. Es un mecanismo sistémico, un sistema. No es una causa que explica un efecto. Es todo un sistema que evoluciona y que está constantemente sometido a las presiones del entorno. Es muy importante que desarrollemos la empatía como un factor, porque es el placer de descubrir el mundo mental de los demás. Otras religiones, otras culturas, otras formas de ser y sentirte interesado auténticamente por eso. Y aunque esto te obliga pues, a leer, a conocer, pero es un poquito agotador. Así que de todas maneras lo puedes intentar. Ahora, es muy importante que de manera concreta yo te acompañe esta noche a ubicar si tú tienes las características de una persona resiliente. Así que te voy a pedir, por favor, que en este momento me digas si tú tienes estas características y si no, bueno, yo te voy a ayudar a identificarlas porque de aquí vendrán muchas otras. No se te olvide que al final de esta transmisión voy a regalarte un test de resiliencia muy sencillo y con el que te puedes autoevaluar para ver qué tan resiliente eres y en qué áreas de tu vida puedes mejorar. Mario, qué gusto verte por aquí. Te envío un abrazo desde mi corazón. Arge, efectivamente, aquí me estás poniendo una carita y casi la estoy viendo en tu rostro. Altruismo, resiliencia. Tú estás ahí y hoy te puedes explicar muchas cosas. Amigos,
Ser resiliente es entonces una práctica que merece una atención más sólida, que merece una contemplación y merece una situación de más compromiso de ti contigo. Entonces, las personas que practican la resiliencia son personas con una conciencia del otro, son también personas con un potencial que conocen, que identifican, pero también identifican sus limitaciones. Creo que estoy gritando mucho, mejor me voy a quitar los audífonos. Son personas que en este autoconocimiento logran tener un arma poderosa. Una persona que se conoce, lo decía yo en la otra transmisión, es capaz de amarse y es capaz de amar a los demás también. Pero si solo conoce su parte oscura, siempre vivirá atacando o recluido. Así que es muy importante que esta primera característica resiliente la tengas muy, muy consciente. El conocimiento de ti mismo es tu arma más poderosa para enfrentar los retos, las adversidades y usarlas a tu favor. Entonces, no acuérdate, no se trata de solo presumir todas estas cosas que sí reconoces que son tus virtudes, sino también tus flaquezas, sino también esas limitaciones que tienes, esos defectitos en los que hay que trazarse metas objetivas para poder convertirlos cada vez más en menos. Es decir, que sean menos las situaciones de conflicto. Aquí vemos que una segunda característica de las personas resilientes es que son creativas, que siempre están con una chispa, ¿verdad, doctor Mario? Aquí me refiero mucho a ti, bondadoso, generoso, resiliencia. Ahí está otra característica personal identificándose. Por favor, compártanme cuáles son estas características resilientes suyas. Entonces, si tú tienes la posibilidad de identificar en ti la creatividad, esta capacidad interna para pegar un jarrón que se ha roto, para completar un círculo, para construir un mosaico de muchos pedacitos rotos y hacer una obra de arte, sacar de algo vil algo hermoso, algo precioso. Característica número 3. Las personas resilientes confían, tienen esperanza. Acuérdense, lo he compartido en muchos foros, cuando las personas somos capaces de esperar, hay como una meta trazada en ese camino, hay una línea que nos conecta a ese objetivo. Entonces tenemos que tener fe, tenemos que esperar algo de nosotros mismos y orientarnos hacia ese objetivo. Cuando confiamos en nuestras capacidades y cuando somos conscientes también de nuestras limitaciones, las personas resilientes somos capaces de ejecutar acciones, de hacer algo con eso, porque reconocemos la importancia de hacer, no nada más de quedarnos en el pensar, en el sentir. Otra característica es que asumen las dificultades como una oportunidad y no como un lastre. Lo que me ocurre no es un castigo divino, lo que me ocurre es un desafío y está aquí para enseñarme algo, para darle un sentido. A lo largo de la vida vamos a enfrentar muchas situaciones de dolor. A lo largo de la vida puede que nos sintamos desmotivados, puede que nos sintamos con un nivel de energía desfallecido, puede que nos resistamos a aprender y a crecer, pero, ¿sabes? Llegan momentos en donde asumir que esto es un desafío te lleva a, de verdad, preguntarte, ¿qué puedo hacer al respecto? En efecto, ¿qué puedo hacer yo a esto? Ya tengo el problema, ¿cómo me puedo involucrar? Hace un momento les decía que tenemos que buscar la coparticipación de la resolución de nuestros problemas. Entonces, muchos de mis pacientes saben que una de las cuestiones que ayuda a salir adelante de un momento de adversidad o de una crisis de vida es practicar la atención plena, poner atención. Y poner atención significa ampliar tu foco de atención.
aún sin ser conscientes del mindfulness o aún sin ser conscientes de técnicas como estas, las personas resilientes tienen el hábito de estar aquí y ahora. No están debatiéndose con el pasado, rumiando lo que hicieron o dejaron de hacer, o les hicieron o no les dieron. No, no, no. La persona resiliente practica la atención centrada en el ahora. ¿Y sabes por qué? Porque para las personas resilientes el pasado ya no está vigente. El pasado forma parte de la historia y no es una fuente de culpabilidad ni de zozobra, no se angustian por eso. El futuro tampoco, no futurizan porque les aturde pensar en lo que no existe y no está, en lo que no hay. Entonces son capaces de aceptar la experiencia del aquí, la experiencia tal como les está ocurriendo. No se pelean con eso. Disfrutan el sacarle el máximo provecho a lo que están viviendo. ¿Y sabes qué? Son capaces de asombrarse. Chin, esto de verdad está pasándome. ¡Wow! Órale. Como en esta parte de la sorpresa, ¿no? Ahora, ver la vida con objetividad es también muy importante. Es otra de las características de las personas que salen adelante. Las personas resilientes son muy objetivas. Van al punto. No le dan rodeos al asunto. Saben cuáles son sus potencialidades, sus recursos, las metas que tienen al alcance y son optimistas. Y al ser conscientes de esto, pues van desarrollando más y más optimismo. Bien, vamos a terminar esta sesión. Discúlpenme, he hablado todo el día. Recuerden que para ser flexibles debemos de evitar, para ser resilientes debemos ser flexibles y debemos de dejar el control, abandonar el control. Porque si abandonamos el control, lo ganamos. ¿Qué quiere decir esto? No tienes control de nada de lo que ocurre más que de lo que tú eres y tú haces. Sé tenaz en tus propósitos. No te convenzas por menos de lo que tú habías planeado. Persevera, persiste, teniendo en tu mente el sentido. ¿Quién o qué da sentido a tu vida? Afronta la adversidad con sentido del humor. Aprende a reírte de tus errores. Aprende a no tomarte la vida tan en serio. Y la verdad es que busca ayuda cuando lo necesites. Buscar ayuda es una cuestión de inteligencia, no es una cuestión de fragilidad. Me voy a despedir de ustedes recordándoles que, hay una película que me gustaría mucho recomendarles que habla sobre resiliencia. Pues es esta que les mencionaba Match Point, o esta otra que se llama En busca de la felicidad. Son películas muy interesantes que les van a permitir como cerrar con broche de oro este tema de la resiliencia. Recuerda que el dolor es inevitable, el sufrimiento es opcional, es una elección estar sufriendo. El dolor no lo vas a poder evitar, o sea, la vida siempre nos va a estar rafagueando con eso, pero el que te estaciones en la victimización, eso sí, es tu decisión. No intentes suprimir el dolor, gratificándote con placer y con placer y con placer, porque entonces los problemas se van a venir más grandes, más intensos y más difíciles de sobrellevar. Recuerden, amigos, que solo existen dos caminos. Y esos dos caminos son: o te quedas ahí sentado, ahí de rodillas, o te paras y le sigues. Recuerda que soy Miroslava Ramírez, psicóloga, psicoterapeuta, y espero que me envíes tu WhatsApp si deseas recibir el test de resiliencia para evaluar tu nivel de resistencia a la adversidad. Un placer estar contigo esta noche, un fuerte abrazo y muchas bendiciones. Hasta muy pronto. Voy a quedarme a leer tus mensajitos por aquí y voy a contestarlos todos en la calma y en la tranquilidad de mi hogar, que es tu hogar, porque hay que mantenernos dentro de la lógica del bienestar
la salud y la responsabilidad también por los demás. Mil bendiciones, muchísimas gracias y sigo leyendo los comentarios que me hagan. Linda noche. Chau, chau.